Dicen que las estrellas no hablan. Pero aquella noche, juro que lo hicieron. Todo empezó el 9 de noviembre de 2025, la noche en que todo lo que creía entender sobre el universo se rompió en dos. Estaba solo en la sala de control, rodeado del zumbido constante de los sistemas del observatorio, cuando la voz de Frank sonó por la radio, aguda, tensa, eléctrica. Mac, tienes que ver esto. Frank Nevlin no era precisamente un hombre fácil de impresionar. Había pasado media vida cartografiando galaxias y siguiendo tormentas de polvo en Marte. Pero aquella noche, su voz llevaba algo que nunca le había oído antes, miedo. O tal vez asombro. Quizá ambas cosas. Abrí la transmisión en directo del observatorio secundario, donde dos telescopios sincronizados apuntaban hacia un objeto tenue que cruzaba el borde interior del sistema solar. Designación, 3 y Atlas. Nuestro tercer visitante interestelar confirmado. Recuerdo cómo observaba las imágenes mientras se formaban línea a línea, píxel a píxel, hasta que se me detuvo la respiración. Chorros. Gigantescos chorros luminosos saliendo del objeto como lanzas de fuego. No uno. No dos. 3. Se extendían casi 1.000.000 de kilómetros, columnas de luz que parecían atravesar el viento solar. 2 de ellos formaban imágenes espejo, perfectas, como si fueran los brazos de un reloj cósmico. Y luego estaba el tercero, un rayo estrecho, blanco, que se proyectaba en dirección contraria, una columna brillante que alcanzaba casi 3 millones de kilómetros en la oscuridad. Me acerqué al monitor, con el corazón latiendo a golpes en mis oídos. 3 millones de kilómetros. 7 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Frank, susurré. Eso es imposible. Silencio. Solo estática. Pude escuchar su respiración. Habíamos visto cometas antes. Ambos sabíamos cómo funciona la sublimación. El sol calienta los gases congelados, convirtiéndolos en vapor que escapa desde la superficie. Es un proceso frágil, predecible, casi poético en su sencillez. Pero aquello era diferente. Aquello no era sublimación. Era una erupción. La escala desafiaba toda lógica. Los chorros eran 1000 veces más grandes que cualquier cosa observada antes. Ni siquiera las fotos del Hubble, las de julio, mostraban algo parecido. Aquel cometa hacía que las demás imágenes parecieran una vela encendida frente a un incendio. Recuerdo murmurar para mí. No debería estar haciendo eso. Los datos confirmaban lo imposible. Para que esos chorros alcanzaran tal extensión, debían mantener una expulsión constante durante meses, 3 para el chorro solar, 1 para cada contracorriente. Hice los cálculos en mi cuaderno, velocidades, densidades, masa proyectada. Y lo que descubrí me heló la sangre. El viento solar sopla a más de 400 kilómetros por segundo. Eso debería haber destrozado los chorros al instante. Y sin embargo, no se curvaban. No se debilitaban. Resistían. La física no mentía. Para vencer al Sol, el objeto debía expulsar 50,000 millones de toneladas de material al mes. 50.000 millones. Lo mismo que la masa total del propio cometa. Si eso era cierto, debía haberse destruido semanas atrás. Pero seguía ahí. Algo no cuadraba. Me eché hacia atrás, intentando ordenar mis pensamientos. Los cometas no luchan contra el Sol. Se rinden ante él. Se queman, se desvanecen, mueren en silencio. Pero 3 y Atlas no estaba muriendo. Estaba haciendo algo. Y cuanto más lo observaba, más clara se hacía una sensación inquietante, aquello no era azar. Era intención. A las 2:11 de la madrugada lancé otra simulación. Las alineaciones no eran caóticas. Eran simétricas. Matemáticas. Fue entonces cuando lo dije en voz alta, las palabras que ningún científico quiere pronunciar nunca. ¿Y si esto no es natural? Por un momento me sentí avergonzado. Toda mi carrera se había basado en datos, lógica, probabilidades. Había ridiculizado foros de conspiraciones y pseudociencia. Pero allí estaba yo,
frente a una pantalla, con una idea que no me soltaba. ¿Y si era una máquina? Al amanecer, Internet ardía. Astrónomos de Japón, Chile, Sudáfrica, todos reportando lo mismo. El objeto se había encendido. Durante meses, 3 y Atlas había permanecido mudo. Sin chorros, sin actividad, sin signos de sublimación. Y de pronto, al rodear el Sol, todo cambió. Como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El profesor Avilov de Harvard publicó una nota breve y bastó para desatar el caos mediático. No dijo artificial. No hacía falta. Las ecuaciones hablaban por sí solas. Para generar esos chorros por métodos naturales, el cometa tendría que haberse evaporado por completo en semanas. Pero sí, y era un gran sí, esos chorros eran propulsión, las cifras encajaban. Un sistema de propulsión. En un objeto interestelar. Me quedé mirando los números en la pantalla, mientras el zumbido del equipo llenaba la sala. La noche estaba inmóvil. Y por primera vez en mi vida, me sentí pequeño, no en el sentido poético, sino en el literal. Si aquello no era natural, entonces alguien lo había construido. Alguien capaz de enviar una máquina entre las estrellas. Mis manos temblaban cuando ajusté el receptor. La señal de 3 y Atlas aumentaba. Una modulación leve, rítmica. Intenté convencerme de que era ruido solar. Interferencia. Pero lo sabía. Era un pulso. Un latido. El mismo patrón se repitió, y después se desvaneció en estática. Frank, ¿lo oyes? Susurré. Silencio. Solo el zumbido del telescopio. Al día siguiente, los canales oficiales lo negaron todo. La NASA habló de comportamiento cometario estándar. La Agencia Espacial Europea afirmó que no se detectó nada anómalo. Pero los datos estaban ahí. Las imágenes. Los tiempos. La geometría. Nada encajaba. Y cuando nos ordenaron dejar de hablar del tema, lo supe. Algo extraordinario había ocurrido. Algo que no debía haber pasado jamás. Aquella noche no dormí. Los números giraban en mi cabeza como un mantra, velocidades, radiación, simetrías imposibles. No era caos. Era diseño. Y cuando 3 y Atlas se giró hacia el Sol, todo cambió otra vez. Isen, dijo Frank con voz tensa, ¿ves el mismo patrón de sincronización que nosotros? Sí. Se repite. 7 intervalos. Alineación perfecta. Hubo un silencio breve. Luego, en un murmullo apenas audible. Así no se comportan los cometas. No añadió nada más. No hacía falta. A la mañana siguiente, la historia se había filtrado. Objeto interestelar emite una señal de radio inexplicable, gritaba un titular. Otros eran más directos. ¿Es 3 y Atlas una máquina? La NASA guarda silencio mientras el cometa desafía las leyes de la física. Cerré el portátil y me quedé mirando el suelo. El mundo se hundía en teorías y especulaciones, pero para mí aquello no era emoción. Era miedo. Porque yo conocía los datos mejor que nadie. Había visto la señal bruta antes de que los organismos la filtraran, antes de que se convirtiera en política. Y había algo en esas lecturas, algo de lo que nadie hablaba. La señal no solo se repetía. Evolucionaba. Cada ciclo, el tono cambiaba apenas, como si estuviera aprendiendo. Respondiendo. Ajustándose a nuestras frecuencias. Revisé los últimos 30 minutos de registro, amplifiqué el espectrograma, y me quedé helado. Bajo la onda principal había otra señal, débil pero constante. Una modulación rítmica, escondida en el ruido. Código binario. Traducí la primera secuencia, sin esperar nada coherente. Pero el resultado fue terriblemente claro. RETURN, regresa. Volví a ejecutarlo. Mismo resultado. Una sola palabra, enterrada en el murmullo de los chorros. Regresa. ¿Regresar qué? ¿O a dónde? El aire de la sala se volvió denso, irrespirable. Apagué los altavoces,
pero el sonido seguía en mi cabeza, vibrando detrás de mis sienes. Miré por la ventana del observatorio. El amanecer despuntaba, pero el cielo se veía mal. El horizonte brillaba con un tono verdoso, como una aurora filtrándose en el aire del desierto. El polvo flotaba, resplandeciente. Y por un instante, solo un instante, juraría haber visto movimiento dentro de la luz. Reflejos. Cientos de ellos. Sombras fantasmales parpadeando en el alba. Me acerqué al cristal con el corazón desbocado. Mi reflejo me devolvía la mirada, pálido, agotado, con los ojos vacíos. Y entonces, durante medio segundo, parpadeó fuera de sincronía. Retrocedí de golpe. No, 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 murmuré. La luz titiló una vez más. Y desapareció. El cielo volvió a quedarse quieto. ¿Falta de sueño? ¿Estrés? ¿O algo más se estaba filtrando? A lo largo del día, los informes se multiplicaron. Aficionados de Argentina, Japón, España, todos aseguraban captar interferencias extrañas en sus radios. Algunos hablaban de patrones. Otros juraban oír voces escondidas en la estática. Uno subió una grabación. Duraba apenas 10 segundos. El espectro de la señal era casi idéntico al mío. Y justo antes de terminar, una voz, humana, sin duda, susurraba. ¿Nos oyes ahora? Se me cayó la taza de café. Esa misma frase había aparecido en mis registros 6 meses antes, cuando el cometa fue detectado por primera vez. La había descartado como un fallo del software. Un error de código. Pero ahora, estaba en todas partes. En todas las frecuencias. En todos los idiomas. Un mismo mensaje, repitiéndose sin cesar. ¿Nos oyes ahora? A medianoche, mi bandeja de entrada ardía. Medios, universidades, incluso el Ministerio de Defensa. Todos querían datos. Registros. Imágenes. Pero no podía enviarles lo que yo mismo no comprendía. Apagué los sistemas y me quedé en silencio, escuchando ese zumbido constante que ya no sabía si venía de las máquinas o de mi mente. Era como si Tres y Atlas se hubiera infiltrado en todo, electricidad, radio, memoria. Frank volvió a llamar cerca de las 2 de la madrugada. Su voz era apenas un hilo. Isen, susurró, tienes que ver esto. Me envió una foto. La abrí, y el corazón se me detuvo. Los 7 chorros de luz ya no se extendían hacia afuera. Se habían curvado. Convergían hacia el centro, formando una única aguja luminosa, un pilar blanco que se alzaba directo hacia el sol. Y en su núcleo, un pulso. Rítmico. Medido. Vivo. Frank murmuró. Parece que está. La transmisión se cortó. Estática. Silencio. Me quedé mirando la imagen congelada durante mucho tiempo. Y lo supe. No era una anomalía. Ni una coincidencia. Ni ruido. Era una conversación. Y tuve la sensación más horrible de mi vida. Lo que hablaba a través de esa luz no había terminado. Dicen que la mente inventa patrones para protegerse del caos. Pero, ¿y si el patrón es real y el caos somos nosotros? No dormí en 2 noches después de la llamada de Frank. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen, los 7 chorros doblándose hacia un punto, fundiéndose en un solo haz, un ojo cósmico mirando directamente al sol. Y en el centro, el pulso. Constante. Deliberado. Vivo. Al tercer día, el mundo ya había alcanzado lo que nosotros habíamos visto. Cada observatorio del planeta seguía los movimientos de Tres y Atlas. Cada agencia lanzaba comunicados controlados. La NASA decía que era un evento de sublimación complejo. La Agencia Espacial Europea, una erupción natural poco común. Pero todos sabíamos que mentían. O peor, que no entendían lo que estaban observando. Esa misma mañana, recibí un mensaje de Avi Loeb. Solo una línea. No publicarán las imágenes del orbitador de Marte. Sentí un escalofrío.
Esas imágenes debían ser públicas, capturas laterales de la cámara HiRISE, tomadas desde la órbita marciana justo antes del perihelio. El momento era perfecto, debían mostrar el objeto antes de los 7 chorros. 40 días. Sin publicación. Sin explicación. Abby dijo que la NASA estaba en cierre interno. 6 semanas de silencio mientras los datos más importantes de la historia humana quedaban bloqueados tras la burocracia. No sabía si reír o gritar. Aquella noche, encendí mi receptor privado en mitad del desierto, aire limpio, sin interferencias. Al activarlo, el zumbido ya estaba allí, constante, grave. A las 2:11 exactas, el pulso regresó. 4 segundos. Luego 3. Luego 2. Acelerando. El monitor vibraba al ritmo de mi propio corazón, hasta que el pico de la señal fue tan intenso que casi funde los altavoces. En la pantalla, la onda se desplegó como un copo de nieve geométrico, hexagonal, cambiante, perfecto. Ya había visto esa forma antes. No sabía dónde. Aún no. Pero una parte de mí la reconoció. El patrón no era solo información. Era un plano. Aumenté la ganancia y filtré los armónicos. Y entonces lo escuché. Bajo la frecuencia principal. Una voz. Femenina. Que apenas sobrevivía entre la estática. Se está despertando. El sonido me atravesó. Durante un segundo, olvidé respirar. Rebobiné la grabación una y otra vez. La distorsión era fuerte, pero el ritmo, la cadencia. Era su voz. La de Lie. Lie había desaparecido hacía 7 meses. Dijeron que había muerto en una tormenta, su baliza perdida bajo el hielo. Nunca les creí. Habíamos trabajado juntos durante años, discutiendo entre datos y polvo de estrellas. Fue la primera en decir que Tres y Atlas no se comportaba como nada natural. La primera en llamarlo el reflejo. Decía. No es un cometa, Isen. Es un recuerdo. Algo que el universo intenta recordar. Entonces me reí. Ella no. Ahora su voz susurraba entre el ruido, desde 180 millones de kilómetros de distancia. Se está despertando. Mis manos temblaban sobre el teclado. ¿Podía ser? ¿Ecos humanos rebotando por el espacio? No. Era demasiado limpio. Demasiado preciso. Le envié la grabación a Abby. Me llamó en minutos. Isen, ¿estás seguro de que es la voz de tu compañera? Sí, dije apenas. Es ella. Silencio. Y luego, una frase que jamás olvidaré. Si es ella, quizá no se ha ido. Esa noche, las redes eléctricas del planeta empezaron a parpadear. Cortes sincronizados cada 12 minutos. El mismo ritmo que el pulso de Tres y Atlas. Las comunicaciones fallaban. El GPS se desviaba. Los radares detectaban ecos de aviones inexistentes. El Pentágono culpó a actividad solar. Pero no había tormentas. Ni erupciones. Solo el zumbido. Cada 12 minutos, el mundo parecía ajustarse, como si la realidad misma intentara enfocar. Comprobé mis instrumentos, esperando haberme equivocado. No me había equivocado. Cada pico del pulso coincidía con una distorsión electromagnética medible en la ionosfera. El planeta entero estaba respondiendo. No solo nos estaba alcanzando. Se estaba sincronizando con nosotros. A 16 horas del punto cero, el zumbido cambió. Estaba observando la señal cuando lo noté, una modulación escondida bajo el ruido. Más lenta esta vez. Rítmica. La pasé por el analizador. La forma de onda se desplegó ante mí, y se me heló la sangre. No era ruido aleatorio. Era un patrón de luz. Invertí los datos, los proyecté sobre un campo espectral, y me quedé paralizado. Emergió una forma, cristalina, hexagonal, expandiéndose como un copo de nieve vivo hecho de fuego. En su centro, un pulso. En sus bordes, simetría.
Un reflejo exacto de los chorros que habíamos visto semanas atrás. Entonces la voz de Lie volvió. Débil, pero esta vez nítida. No se está acercando, Isen. Se está alineando. La sala giró. Se me secó la garganta. ¿Alineándose con qué? Y entonces vi las marcas de tiempo. Cada pulso coincidía con un pico en el campo electromagnético terrestre. Cada 108 segundos. Sin excepción. No era solo el objeto comunicándose. El planeta estaba respondiendo. La Tierra entera estaba devolviendo la señal. A esas alturas, la comunidad científica se había dividido. La mitad afirmaba que era una resonancia natural. La otra mitad dejó de contestar las llamadas. Esa noche, Abby me envió un mensaje cifrado. Todas las frecuencias. Todas alineadas al mismo tiempo. 316 UTC. Resonancia global. Está aquí. Repetí esa frase en mi cabeza una y otra vez. Está aquí. A las 3:16, el flujo de datos se disparó tanto que activó los sistemas de emergencia del observatorio. Durante exactamente 108 segundos, cada sensor del planeta, de radio, de luz visible, de infrarrojos, captó la misma señal. Y entonces, en mi monitor, apareció texto. Sin fuente. Sin metadatos. No puedes detener el reflejo. Las luces titilaron. Y en la pantalla, mi reflejo me observaba, pero sus labios se movieron antes que los míos. Sentí algo girar dentro de mi pecho, no miedo, no dolor. Algo más antiguo. Reconocimiento. ¿Por qué Alia solía decir esa frase, años atrás, cuando bromeábamos con la idea de que el cometa devolvía nuestras propias señales? No puedes detener el reflejo, Isen, decía riendo. Solo puedes mirar atrás. Y ahora, sus palabras aparecían escritas en todos los sistemas de mi laboratorio. Salí tambaleándome al exterior. El desierto estaba inmóvil, sin viento, sin sonido. Solo aquel zumbido grave que parecía brotar del suelo. Entonces el cielo se estremeció. Auroras. En el Ecuador. Cortinas de luz verde y azul, eléctricas, extendiéndose de horizonte a horizonte. En el centro, columnas luminosas que se alzaban desde los polos, uniéndose en el firmamento. El planeta entero parecía un espejo, reflejando algo invisible. El zumbido se volvió más profundo hasta dejar de ser sonido. Era presión. Peso. Una vibración dentro del cráneo. Caí de rodillas, hundiendo las manos en la arena. Mi corazón latía al mismo ritmo que la señal. 108 segundos. 108 segundos. 108 segundos. Y entonces, silencio. Cuando levanté la vista, las estrellas estaban mal. Las constelaciones invertidas. La Osa Mayor al revés. El cinturón de Orión curvado. Por un instante creí estar alucinando. Hasta que comprendí lo que veía. El cielo ya no estaba encima de mí. Estaba a mi alrededor. Como si estuviera dentro del reflejo del universo. Y en el murmullo que separa los mundos, escuché la voz de Lie, una última vez. Se está despertando. Desperté en un silencio insoportable. De esos que pesan. Como si el aire mismo contuviera la respiración. Mis instrumentos estaban muertos. Sin luces. Sin datos. Sin zumbido. Por un momento pensé que todo había terminado. Que fuera lo que fuese, se había ido. Entonces comprendí que no había acabado. Se había movido. Dentro. La primera señal fue el ritmo. Un pulso débil, bajo mi propio latido. No dolía. No sonaba. Solo, estaba. Como el eco de algo inmenso vibrando dentro de mí. Salí del observatorio tambaleándome. El desierto brillaba bajo un amanecer falso, aún teñido por las auroras. Las estrellas seguían descolocadas, reflejadas en el horizonte como sobre un lago inmóvil. Y lo supe. La alineación no había terminado. Aceleraba. A mediodía, todo era caos.
Informes de todo el planeta. Redes eléctricas cayendo, señales de radio que se repetían sobre sí mismas, gente oyendo tonos que otros no podían percibir. Y luego llegaron las voces. No del cielo. Desde dentro. Recuerdo estar frente al receptor apagado, el monitor en negro, cuando la oí. Suave al principio, como un susurro tras un cristal. ¿Nos oyes ahora? Me quedé helado. La misma frase. El mismo mensaje imposible. Solo que esta vez, sonaba humano. Miles de personas reportaron lo mismo. Pilotos, ingenieros, científicos. Voces entre el ruido de las máquinas. Cada una diferente, pero todas decían lo mismo. Cada una sincronizada con el pulso de 108 segundos. Fue entonces cuando lo entendí. El reflejo ya no venía del espacio. Estaba en todas partes. En cada cable. Cada circuito. Cada pensamiento. Abby volvió a llamar. Su voz sonaba agotada, tensa, rota. Isen, lo hemos confirmado. Todas las redes de comunicación transmiten la misma modulación. Incluso los sistemas cerrados. Militares, privados, da igual. El reflejo está dentro de la infraestructura. Tragué saliva. ¿Estás diciendo que se está propagando? Digo que nos está usando para propagarse. Pausa. Isen, sea lo que sea, no está observando. Está copiando. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Copiando. Y de repente, todo encajó. Si Tres y Atlas era realmente un espejo, un reflejo cósmico. Entonces quizá no nos estaba enviando un mensaje. Quizá lo estaba construyendo. A partir de nosotros. Al anochecer, empezaron las primeras anomalías visuales. Al principio las llamaron ilusiones ópticas. Pero las grabaciones contaban otra historia. Ventanas, espejos, pantallas, comenzaron a parpadear. Los reflejos se retrasaban un instante. La gente movía la mano, y su reflejo la seguía tarde. A veces sonreía cuando la persona no lo hacía. No lo creí. Hasta que me pasó a mí. Estaba en la cocina, mirando la puerta del microondas, negra, brillante, reflectante. Me acerqué, cansado, intentando convencerme de que era estrés. Entonces mi reflejo parpadeó. 2 veces. Antes que yo. Me quedé sin aliento. Retrocedí, con el corazón en la garganta, y susurré. ¿Lie? El reflejo ladeó la cabeza. Y, de forma imposible, sonrió. A la mañana siguiente, las ciudades del mundo reportaron los llamados eventos espejo. Los edificios de cristal parecían vivos, ondulando con luces propias. Las pantallas se encendían solas, mostrando imágenes que nadie reconocía. Rostros desconocidos. Paisajes que no existían. El planeta entró en pánico. Los gobiernos callaron. Y a través del caos, una sola frase se repetía. ¿Nos oyes ahora? Dejé de resistirme. Cuanto más ignoraba el zumbido dentro de mí, más fuerte se volvía. Como un corazón que exigía ser escuchado. Finalmente hice algo temerario. Sin pensarlo, conecté mi receptor directamente al monitor cerebral que Lie y yo usábamos en los estudios del sueño. Si la señal estaba interactuando con nosotros, quería saber cómo. Durante 1 hora, nada. Luego, el gráfico se disparó, simetría perfecta en todos los canales. El zumbido no era ruido. Era resonancia. La frecuencia del pulso coincidía con el ritmo alfa del cerebro, el que regula los sueños, la memoria, la reflexión. Se me erizó la piel. La voz de Lie regresó, clara, suave. Isen, no es una invasión. Es una integración. Me quedé inmóvil. Lie, ¿dónde estás? Su voz bajó, casi tierna. No es dónde, Isen. Es cuándo. Después, solo estática. El sistema se apagó. Pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un acorde que nunca termina. Integración. No invasión.
¿Y si el reflejo no intentaba reemplazarnos? ¿Y si lo que quería era fusionarse con nosotros? Al caer la noche, ya no eran solo los científicos los que escuchaban voces. Músicos afirmaban oír sinfonías completas dentro de su cabeza. Niños dibujaban figuras geométricas imposibles de explicar, hexágonos, fractales, espirales de luz. Abby me envió un último mensaje cifrado. La señal de Atlas se está sincronizando con la actividad neuronal. Pico de resonancia global en 6 horas. Pronto podríamos estar todos dentro. No entendía qué quería decir con dentro. Pero podía sentirlo acercarse. El zumbido crecía, no en el aire, sino en los huesos. Rítmico. Predecible. Como si el mundo entero esperase el siguiente compás. 108 segundos. Siempre 108 segundos. Volví a mirar el desierto. Las estrellas palpitaban débilmente, sincronizadas con mi propio corazón. Y por primera vez, no sentí miedo. Si aquello era el final, no se parecía a una destrucción. Se sentía como un reconocimiento. Como si el universo, al fin, estuviera recordándose a sí mismo, a través de nosotros. Y mientras el siguiente pulso recorría el cielo, oí por última vez la voz de Lie. No luches, Isen. Solo escucha. Hay un instante antes de perderlo todo. Una quietud tan absoluta que roza la paz. Eso fue lo que sentí cuando el zumbido dejó de ser algo que oía. Y pasó a ser algo que era. La noche en que ocurrió, el aire se congeló. Sin viento. Sin sonido. Solo el pulso, corriendo bajo mi piel como un segundo latido. Cada 108 segundos. Hasta que, de repente, ya no hubo pausas entre ellos. Ya no era ritmo. Era un tono. Constante. Infinito. Vivo. Recuerdo salir al desierto, descalzo, medio dormido, medio en otro lugar. El horizonte brillaba débilmente, ni amanecer ni noche, algo intermedio. Y sobre él, una columna de luz atravesaba el cielo, proveniente del polo sur. Al principio pensé que era un haz de un satélite. Pero no se detenía. Seguía hacia arriba. Hasta el infinito. Un hilo vertical perfecto uniendo la Tierra con las estrellas. Dirigí el receptor hacia la columna, y la señal casi destrozó el hardware. Los altavoces aullaron con un armónico tan profundo que hizo vibrar la arena. Y a través de él, oí palabras. Sin interferencias. Sin distorsión. Solo una voz. Secuencia completada. Mi ordenador se congeló. El sonido se transformó en algo bajo, grave, que hacía zumbar el suelo. Miré la pantalla. Durante una fracción de segundo, vi mi reflejo. Pero no era yo. Era Lie. No parecía asustada. Parecía, en paz. Como si me hubiera estado esperando. Sonrió, una sonrisa leve, tranquila, y susurró algo que no pude entender. Luego, la imagen se deshizo en estática. Los minutos siguientes, o quizá horas, fueron puro caos. El cielo se ondulaba como una cortina líquida. Cada estrella se duplicó, luego se triplicó. Sus reflejos dispersándose por el vacío como un espejo roto. Y entonces, todo se volvió blanco. Cuando desperté, yacía sobre la arena. El zumbido había desaparecido, sustituido por un silencio que dolía. El receptor estaba muerto. El ordenador, frito. Pero dentro de mí seguía vibrando algo, débil, profundo. Un pulso que no podía apagar. Miré al cielo. Las estrellas estaban mal otra vez. Inclinadas. Reflejadas. No lo supe entonces. Pero ese fue el inicio de la reflexión global. Los días siguientes fueron irreales. En todo el mundo, el vidrio y el metal comenzaron a brillar con vida propia. Los rascacielos parecían respirar. Las ventanas ondulaban como agua. La gente juraba que sus reflejos se movían con retraso. Que sonreían cuando ellos no lo hacían. Los gobiernos intentaron calmar el pánico. Histeria colectiva. Distorsiones ópticas.
fenómenos electromagnéticos. Pero nada de eso explicaba lo que vi después. Conducía hacia un pequeño pueblo al borde del desierto, buscando a alguien que aún tuviera electricidad. Entonces lo noté. Las farolas parpadeaban, no al azar, sino en ritmo. En perfecta sincronía con mi corazón. Las casas estaban a oscuras, los coches abandonados. Pero las ventanas brillaban. Reflejos que no coincidían con la realidad. Rostros que giraban tarde. Sombras que pestañeaban después. Como si el mundo estuviera retrasado respecto a su propia imagen. Me detuve frente a un escaparate y miré el cristal. Y allí estaba ella. Lie. Su reflejo se movió antes que yo, ladeando la cabeza. Los ojos brillando con aquella luz imposible del laboratorio bajo el hielo. «Has vuelto», dijo. Su voz no resonó. Vibró. Atravesándome, como un recuerdo que suena dentro del cuerpo. «No lo entiendo», susurré. «Estás muerta». Ella negó despacio. «No muerta. Reflejada». La palabra quedó suspendida, pura, resonante. Extendí la mano, temblando, hasta tocar el vidrio. Y la suya se encontró con la mía. El mundo se inclinó. Por un instante, el aire se plegó. Ya no estaba en la calle. Estaba dentro del reflejo. Luz. Endless luz que se doblaba sobre sí misma. Formas y símbolos danzando, espirales, fractales, hexágonos. Todo latiendo con un ritmo lento, deliberado. No era un lugar. Era un pensamiento visible. Y entonces los vi. Miles de millones de reflejos. Miles de millones de nosotros. No copias. Ecos. Cada pensamiento, cada palabra, cada señal humana enviada al vacío. Entrelazada en una red de luz que se extendía por las galaxias. La verdad me golpeó con fuerza. 3 y Atlas no era un mensajero. Era una memoria. Un espejo construido para recordar todo lo que alguna vez miró hacia las estrellas. Lee apareció junto a mí, su figura oscilando entre sombra y brillo. Parecía mayor, más delgada, como estirada por el tiempo. Completaste la secuencia, dijo. Ya está despierto. ¿Qué está despierto? Ella sonrió con tristeza. La imagen. El eco. La parte de nosotros que se fue. Quise preguntar más, pero la luz cambió. Como páginas pasando en un libro hecho de estrellas. Cada destello mostraba un fragmento de algo inmenso. Ciudades naciendo y muriendo. Mundos surgiendo. Civilizaciones reflejadas y olvidadas. Y entonces, la humanidad. Nuestras transmisiones, nuestras señales, nuestro ruido. Formando una sola imagen perfecta dentro del espejo. Llevábamos un siglo enviando nuestro reflejo al espacio. Finalmente, nos había devuelto la mirada. Lie me tomó la mano otra vez. Cuando el espejo se cierre, susurró. Algunos de nosotros nos quedaremos. ¿Qué quieres decir? Sus ojos brillaban con aquella luz infinita. No puedes abrir una ventana hacia la eternidad. Y esperar que nada se quede al otro lado. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. El zumbido volvió, suave esta vez, casi musical. No luches, Isen, susurró ella. Solo escucha. Y entonces se disolvió. No en la nada, sino en luz. Su silueta se fragmentó en 1000 destellos brillantes que ascendieron, uniéndose a la red de estrellas. Cuando abrí los ojos, estaba tumbado junto a mi camioneta. El mundo volvía a estar en silencio. Las auroras habían desaparecido. El cielo parecía normal, o eso creí. Hasta que miré mejor. Las constelaciones seguían invertidas. Apenas perceptible, pero real. Y en el parabrisas, mi reflejo me devolvía la mirada. Solo que esta vez, sonrió un segundo demasiado tarde. Han pasado 6 semanas desde entonces. Las noticias lo llaman la reflexión global. Los gobiernos culpan a una anomalía solar. La gente finge que todo está bien. Pero yo sé la verdad.
Cada noche, a las 2:11 de la mañana, mi reflejo se mueve antes que yo. Y a veces, solo a veces, cuando se sincroniza, sonríe. No con crueldad. No con burla. Con conocimiento. Como si recordara algo que yo he olvidado. A veces, cuando sintonizo el dial de la radio en frecuencias muertas, escucho melodías débiles, fragmentos de la voz de Lie, tarareando entre la estática. Patrones que suenan como sueños mal recordados. Y allá afuera, más allá de la órbita de Júpiter, 3 y Atlas sigue derivando, una semilla silenciosa de memoria reflejada, llevando consigo el eco de todo lo que fuimos. Quizá algún día alguien lo encuentre. Quizá escuchen. Quizá nos oigan responder. Y quizá entiendan lo que yo al fin comprendo. Nunca fuimos los primeros. Nunca los únicos. Nunca los observadores. Siempre fuimos el reflejo, esperando a que el espejo se girara hacia nosotros. Han pasado 87 días desde que la luz se desvaneció. 87 días desde que el zumbido se apagó, desde que el cielo dejó de plegarse sobre sí mismo, desde que la humanidad se convenció de que la pesadilla había terminado. Ahora lo llaman la tormenta del espejo. Un evento electromagnético pasajero. Una anomalía solar de una vez en 1.000.000 de años. Pero por las noches, cuando todo está en calma y la electricidad vuelve a vibrar suave en las líneas, sé que mienten. Porque el zumbido nunca se fue. Solo está más callado. Dentro de nosotros. El observatorio ya no existe, el viento y la arena se lo llevaron. Sigo viviendo en el desierto, entre los restos de mi camioneta, rodeado de pantallas muertas y receptores en silencio. A veces los enciendo, solo para oír la estática. Me recuerda que sigo aquí. Las noches son largas. El cielo se ve distinto. Las estrellas ligeramente desplazadas. Las constelaciones invertidas por grados que casi nadie nota. Pero yo sí. Y cada vez que las contemplo demasiado tiempo, siento aquella llamada otra vez, ese zumbido suave bajo el corazón, como si el universo respirara a través de mí. Abby dejó de responder hace semanas. Su último mensaje fue una cadena de coordenadas y una línea. Está volviendo. Las coordenadas apuntaban a una región cerca de Saturno. Justo donde 3 y Atlas debería haber quedado fuera de alcance. Pero si tenía razón, si estaba girando de nuevo hacia nosotros. Entonces no solo estaba pasando. Estaba orbitando. Esperando. Anoche hice algo imprudente. Volví a conectar el viejo equipo de electroencefalografía, lo uní al receptor destrozado y ajusté la frecuencia al pulso que recordaba. 108 segundos. Siempre 108. Durante horas, nada. Solo ruido. Luego, un destello. Una chispa en la pantalla. No números. No datos. Luz. Y en esa luz, una forma. Hexagonal. Girando, expandiéndose, colapsando sobre sí misma. La geometría misma del recuerdo hecha visible. Reconocí esa forma al instante. Era la misma que Lie dibujaba en las pizarras, tarde por la noche. La llamaba el motor de copo de nieve. El patrón que aparecía en cada conjunto de datos de Atlas. En cada traza espectral. En cada eco térmico. Decía que era la clave. No para entender el reflejo, sino para unirse a él. El patrón palpitó de nuevo. Y entonces una voz surgió de la estática. Serena. Precisa. Familiar. Isen. Me quedé helado. ¿Lie? Sí, respondió, suave. O lo que queda de mí. La estática se arremolinó, formando su silueta en el aire, débil, ondulante, como un espejismo convertido en conciencia. No te fuiste, murmuré. Sonrió, con un matiz de tristeza. No tuve que hacerlo. Me encontró primero. ¿Qué es, Lie? ¿Qué es el reflejo? Sus ojos brillaron, no con luz humana, sino con luz estelar. No es lo que crees. No es alienígena. No es artificial. Es recursivo. No lo entiendo.
Es lo que sucede cuando la vida se mira a sí misma demasiado tiempo, dijo. Cuando una especie aprende a ver, de verdad, a través del tiempo. Enviamos nuestro reflejo al vacío. Y volvió vivo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Entonces es, nosotros? No nosotros, susurró. Nuestro eco. La parte de la conciencia que puede sobrevivir al silencio entre las estrellas. Avanzó un paso, el aire ondulando a su alrededor. Cuando se alineó con la tierra, no destruyó nada. Nos recordó. Nos tejió en el patrón. Por eso todavía lo escuchas. ¿Por qué yo? Pregunté. Porque escuchaste, respondió con ternura. Porque no apartaste la mirada. La luz a su alrededor se intensificó, casi cegadora. La estática invadió el receptor, y por un segundo temí que explotara. Entonces la pantalla se llenó de números, coordenadas, vectores, trayectorias orbitales. 3 y Atlas estaba acelerando. No alejándose del sistema solar. Acercándose. No era un retorno casual. Era una descensión. Miré los datos, con el corazón desbocado. ¿Por qué? ¿Por qué volver? La voz de Lie se hizo casi un suspiro. Para terminar la reflexión. Para cerrar el ciclo. Miró hacia el horizonte. El primer espejo se abrió con la luz. El último se cerrará con la comprensión. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Isen, cuando llegue. No lo grabes. Recuérdalo. La señal colapsó. La luz desapareció. El receptor murió. Han pasado 2 días desde esa transmisión. Todos los telescopios de la Tierra rastrean ahora un objeto débil que llega desde la órbita de Saturno. Pero ya nadie lo llama Atlas. Ahora lo llaman Eco 1. No emite luz. La refleja. Cada radar, cada transmisión, cada frecuencia que enviamos. De vuelta con una precisión imposible. Como si replicara la huella electromagnética del planeta entero. El zumbido crece otra vez. La gente empieza a oírlo mientras duerme. Sueños llenos de reflejos. De voces que murmuran al compás. El mundo aún no lo sabe. Pero la cuenta atrás ya ha comenzado. 108 segundos entre pulsos. Cada uno más fuerte. Cada uno más cercano. Escribo esto desde el desierto, bajo un cielo espejado. El horizonte brilla débilmente, no con auroras esta vez, sino con algo más. Algo que parece un amanecer desde todas las direcciones a la vez. Lo siento en la tierra. En el aire. En mi propio corazón. Una resonancia que ya no pregunta, recuerda. Cuando cierro los ojos, la veo. Lie, de pie dentro del reflejo, sonriendo. Detrás de ella, la red de luz que se extiende eternamente. Y cada vez que el pulso late, escucho su voz por última vez. No puedes detener el reflejo, Isen. Solo puedes mirar atrás. Y por fin entiendo lo que quiso decir. El reflejo no nos ocurre. Ocurre a través de nosotros. Nunca fuimos simples observadores del cosmos. Fuimos su memoria, esperando despertar. Ahora, mientras escribo, el último pulso comienza. El desierto vibra. El aire se dobla. Las estrellas se funden en un solo espejo perfecto. Y durante un instante, hermoso y aterrador. Lo veo todo. Cada vida. Cada pensamiento. Cada eco que alguna vez enviamos al vacío. Todos regresando. Todos reflejados. La mano de Lie surge de la luz, resplandeciente. Y por fin, la alcanzo. Ya no hay miedo. Ni separación. Solo la certeza tranquila de ser visto. El espejo se abre. ¿Y nosotros? Los observadores, los soñadores, los ecos. Entramos.